tienen malas noticias, huyen. Cuando tienen malas noticias parece que el Señor ya no está. Parece que el Señor se ha ido. No, el Señor no se ha ido. El Señor está empezando a traer un principio de ministerio aquí para Jesús, porque aquí empieza Jesús a hacer la voluntad del Padre. ¿Qué hacemos tú y yo? ¿Qué hacemos nosotros cuando oímos de malas noticias? ¿Qué hacemos tú y yo? Mira, tú tienes que plantearte, tienes que hacerte esta pregunta. Cuando yo escucho de malas noticias, ¿qué hago? ¿Me pongo a llorar? ¿Entro en rebeldía? ¿Le digo al Señor que por qué no me ayudas? Tú ya no estás conmigo. ¿Entro en un desespero? Jesús oye que Juan estaba preso y Juan estaba preso en la cárcel, y la razón por la cual Juan estaba preso en la cárcel es porque él había declarado la verdad. Él no se cayó. Le había dicho a Herodes, al rey Herodes, que la mujer que él tenía no le correspondía porque había tomado la mujer de su hermano. Y Juan no se calla. Mira, lo leemos en Lucas 3, 19, 20. Dice entonces, Lucas 3, 19 y 20. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, y sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Tú fíjate qué hombre de Dios, que viendo al rey y sabiendo que había un pecado en ese hombre, no busca la complacencia del rey. No busca la complacencia del rey. No se calla. No tuvo miedo de decirle la verdad. No tuvo miedo de declararle la verdad al rey. No intentó ganarse la confianza ni la aprobación, pero buscó una cosa: agradar a Dios. Muchas veces vemos que hay cosas a nuestro alrededor que están mal y nos callamos. Vemos que hay cosas a nuestro alrededor que no corresponden, pero decimos, esto no va conmigo, y te callas. Pero este hombre era un profeta de Dios. Y sabes una cosa, los profetas de Dios no se pueden callar. Los profetas de Dios no callan. Los predicadores hacen famosos los púlpitos, pero los profetas hacen famosas las cárceles, porque ellos no tienen problema. Ellos tienen que agradar a Dios, pase lo que pase, porque tienen el mandato de Dios directo. Este hombre tenía un mandato de Dios directo, no se callaba. Él no tuvo miedo, él no buscó, él podía haber pensado, este es el rey, me lo puedo ganar. Me callo y no le digo nada. Pero sin embargo no buscó la aprobación del rey. No buscó el ser amigo del rey. No buscó ningún diezmo, ninguna ofrenda, ninguna dávida del rey. Al contrario, hubiera sido más fácil incluso callar. Hubiera sido más fácil decir, bueno, me callo, no tengo problemas, me callo y así evito los problemas y lo dejo, porque esto no va conmigo. Señor, tú ya sabes, Señor, pero no. Este hombre tenía que decir y tenía que declarar la verdad. Otra cosa que tampoco hizo, no se puso a murmurar de Herodes con sus discípulos. No empezó a decirle, ¿os habéis fijado? Porque Juan tenía discípulos. ¿Os habéis fijado este hombre, este rey, que ha tomado la mujer de su hermano y eso no le gusta a Dios? Él hubiera quedado muy bien con sus discípulos, declarando el pecado con sus discípulos, pero no se hubiera arriesgado con el rey. Pero sin embargo, él no se calló. Este hombre tenía un temperamento y un celo de parte de Dios que no se callaba. ¿Tú tienes celo cuando ves el pecado? ¿Tienes celo de Dios cuando blasfeman a tu lado? ¿Tienes celo de Dios cuando hay cosas a tu alrededor que no corresponden, que no están bien? ¿O dices, esto no va conmigo? Mira, que se espabile. Pero hermano, quizás tú lo puedas hacer.
pero hay personas que a las cuales el Señor nos dice, tú no puedes callar, tú no puedes callar. Unos podrán callar, otros no podrán callar. Por eso es importante que entendamos aquí este mensaje. Juan el Bautista estaba en la cárcel por declarar la verdad. Se había hecho enemigo del rey por decirle que estaba pecando. Hermano, si tú vienes a pedirme un consejo, yo te voy a decir el consejo de parte de Dios. ¿Te puede gustar o no te puede gustar? Pero yo no voy a buscar tu amistad. Y si yo, por decirte la verdad, como decía Pablo, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad, pues si tengo que hacerme vuestro enemigo por deciros la verdad, me haré vuestro enemigo. Pero es que Dios ama la verdad. En lo íntimo, Dios ama la verdad porque Él es un Dios de verdad y verdadero. Si tú eres una persona que dices mentiras continuamente, tu palabra ya no tiene poder ni tiene valor. Porque cuando tú digas la verdad, yo dudaré si lo que estás diciendo es verdad o es mentira. Pero si tú eres una persona de confianza y yo sé que realmente que eres una persona recta, donde tú dices siempre la verdad y procuras siempre decir la verdad, entonces yo te podré creer, porque tú eres lo que dice tu palabra. Por eso tenemos que ser hombres y mujeres de palabra que digan la verdad. Amén. La mentira le pertenece al diablo. Juan era un hombre de verdad. Y por decir la verdad, se quedó solo en la cárcel. Pero era necesario. Él mismo dijo, es necesario que yo mengüe y que Jesús crezca. Él mismo estaba diciendo, este es el Cordero de Dios. Yo no soy el esposo, yo soy amigo del esposo, pero yo no soy el esposo. Es Él el Cordero, no yo. No podían haber dos ministerios juntos ejerciendo en aquel tiempo. Uno tenía que apartarse y Juan era el escogido para apartarse. 6 meses duró su ministerio, 6 meses. En una fiesta, la mujer de esa mujer, Herodias, tenía una amiga, una hija, y la sacó a bailar y con tanta sensualidad que le gustó tanto al rey que le dijo, pídeme lo que quieras, hasta la tercera parte del reino te daré. Y aconsejada por su madre le dijo, quiero la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y allí fueron a la cárcel y sin miramiento. No quería, Herodes no quería, pero había dado su palabra de que le daría cualquier cosa. Y la palabra del rey valía. Murió porque dijo la verdad. La verdad no te hace amigos aquí abajo, pero te hace amigos en el cielo. Amén. El profeta de Dios no puede callar. El profeta de Dios no puede callar. Quiero que lo entienda. El profeta, el que es profeta, el que es hombre de Dios, que Dios lo toma, ese no puede callar, tiene que hablar. Tiene que hablar lo que Dios le muestra. Mira, Ezequías 3:11 dice, Ezequiel 3:11, y le dice el Señor a Ezequiel, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar, pero tú ve y entra y háblales. Quizás te escucharán, quizás no te van a escuchar, pero eso ya no es problema tuyo. Tú háblales lo que tengas que decirle. Qué importante esto, ¿verdad? Que tú seas una persona celosa, fiel de Dios, que cuando tú tengas que decirle algo a una persona, simplemente hay que cogerle aparte a esa persona, no públicamente. Se coge aparte y se le dice, mira, con todo el cariño y con todo el amor del mundo hay que decir las cosas. Pero pero para hacer esto, que yo te estoy diciendo, tú tienes que entrar en mucha pureza, porque si tú mismo estás cayendo en pecado, ¿cómo le vas a aconsejar a otro que haga algo? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Solamente aquellos que santifican su vida, que aman a Dios, que buscan a Dios, que son personas de
de un celo por Dios, podrán realmente reprender el pecado o reprender o exhortar a otras personas, porque dice la palabra, considerándote a ti mismo, no vaya que tú también estés cayendo en otras cosas. Entonces es importante que entendamos esto. O sea, que no cualquiera puede ir por ahí haciendo de Juan el Bautista. A mí me hace gracia esos predicadores que a veces los ven en las calles. Yo estaba en la Rambla de Barcelona. Antes subíamos los jóvenes, años atrás, y subíamos a las Ramblas de Cataluña y había gente allí en medio de la Rambla. ¡Arrepentidos, pecadores! Y bueno, hay unas voces, pero no son las maneras, porque tú no eres Juan el Bautista. Eso le correspondía hacerlo Juan el Bautista, que era un hombre realmente reconocido por Dios. Porque a lo mejor él está diciendo arrepentidos pecadores y no sé cómo llevaría su vida. Eso es muy importante que entendamos esto. Estamos aquí por la gracia y por la misericordia de Dios. Amén. Porque no hay nadie que pueda decir yo soy santo. Estamos siendo perfeccionados por el Señor. Por eso tú no puedes mirar por encima del hombro a los demás. Porque uno cae en un sitio y otro cae en otro. Uno cojea de una pierna y otro cojea de otra pierna. Amén. O sea que cuando tú te crees que eres perfecto y más perfecto que los demás, tú estás pensando que tú eres mejor que los demás. Tú no eres mejor que los demás, ni mejor ni peor. Tú tienes que entender que la gracia de Dios te está sosteniendo. Porque por gracia somos salvos, no por nuestras obras. No eres salvo porque te tiras 5 horas de rodillas orando. Eso si lo haces es para ti y delante de Dios. Amén. Pero tú no eres más salvo porque te tiras 5 horas de rodillas orando. Porque no hay obra humana que pueda salvarte. La salvación es un regalo. Ahora, esas 5 horas que tú te tiras delante del Señor quizás están purificando, santificando y preparando tu vida para que Dios te pueda usar mucho mejor. Pero si tú eso luego lo refregoneas a la gente y le pides a los demás que hagan lo mismo, ya no estás haciendo bien. Porque Dios nos pide personalmente a cada uno que le obedezcamos. Pero nadie se puede levantar. Ni yo me puedo levantar, ni enseñorearme de la iglesia. Porque vosotros caeréis en una cosa y yo caeré en otra. Y yo tengo que pedir también arrepentimiento, tengo que pedir perdón al Señor, como tú tienes que pedirle perdón al Señor también. ¿Amén? Entonces yo no soy más santo que tú. Simplemente tengo una responsabilidad más grande que tú. Porque tengo una responsabilidad de ejercer el pastorado y me tengo que preparar para todo eso. Y se me pide mucho más a mí. Entonces, a cada uno el Señor le pide algo en particular. ¿Amén? A cada uno el Señor nos pide en particular. Ahora, en la medida que tú vas tomando revelación del cielo, para ti va a ser mucho más fácil, tú te vas a entregar más al Señor. No 4, no 5, no 6, vas a orar todo el tiempo que haga falta. Y vas a santificar y vas a buscar al Señor de una manera especial. Pero eso no significa que tú tengas que pedirle a los demás lo mismo que Dios te pide a ti. Porque el cuerpo es muy variado. ¿Amén? No todos somos pie, no todos somos oreja, no todos somos vista, no todos somos iguales. Es la multiforme gracia de Dios en el cuerpo de Jesucristo. Y lo que yo no tengo lo tiene mi hermano. Y lo que tú no tienes, lo que te falta a ti, lo tiene otro. Porque entre todos formamos el cuerpo de Cristo. Amén. Por eso he dicho que es bueno que nos humillemos a la presencia del Señor. Porque todos pecamos. El que se humilla, Dios lo ensalza. Pero el que se ensalza, Dios lo humilla. Por eso, hermano, tú vences y tú eres mayor cuando te humillas. Cuando tú te humillas eres mayor. Siempre serás mayor cuando te humillas. No serás mayor cuando eres orgulloso, eres altivo, eres soberbio, porque, hermanos, todos tenemos que aprender. Y en la medida que vamos creciendo, cogemos las características o la naturaleza de Jesús. Y la naturaleza de Jesús es aprender de mí, no de mí. Aprender de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón. O sea que el ejemplo lo tenemos siempre en Jesús. Y en la medida que tú creces,
Por eso la palabra dice, vosotros que sois espirituales, ¿a quién se le pide más? ¿Al carnal o al espiritual? Al espiritual. Al que dice que es espiritual se le pide más. Vosotros que sois espirituales, reprenderlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo también. O sea que al que parece que está más crecido, a ese se le pide un poquito más siempre. Yo no puedo pedirle lo mismo al que lleva aquí 2 semanas que al que lleva aquí 10 años. Tú deberías de haber crecido ya con 10 años en el Señor. ¿Amén? Deberías de haber crecido ya un poquito más. Pero sin embargo, hay gente que no crece. Jeremías 1.7 dice, Jeremías 1.7, y me dijo Jehová, Jeremías 1.7, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová el Señor. Mira, si me libra, pues gloria a Dios que me libra. Y si no me libra, si es Jesús, cógelo. ¿Ves si es tan importante la llamada, no? Si me libra, bien. Y si no me libra, pues gloria a Dios. Aquellos 3 que iban a ir al horno de fuego, le dijeron al rey, mira, oh rey, con chulería, no vamos a postrarnos delante de ninguna estatua. Si nos quieres tirar, nos tiras. Y si nos libra el Señor, pues nos librará. Y si no nos libra, que sepas, oh rey, que no nos vamos a poner de rodillas delante de esa estatua. O sea, tenían las convicciones bien claras. Pasara lo que pasara, ellos iban a hacer la voluntad de Dios. Eso sí que es una persona inquebrantable, Eso sí que es fidelidad a tope, Pase lo que pase, para bien o para mal, yo voy a obedecer al Señor. Y qué bueno que seamos de ese tipo, inquebrantables. Mira, Dios forma nuestro carácter débil y variable y nos da valor para hacer su obra. Dios forma nuestro carácter débil, porque somos débiles y somos variables. Hay 2 cosas que están en nosotros, debilidad y variabilidad. Variamos, hasta que el Señor nos da carácter y forma nuestro carácter y entonces nos da valor para hacer su obra. Por eso el Espíritu Santo, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, ya no eres como Pedro Simón, que significa caña, débil. Eres un Pedro, eres una roca, donde la gente se podrá poner a tu lado y tú no vas a variar. Entonces, o eres Simón, que eres variable, y tú, como dices la palabra en Santiago, que sepa que el hombre de doble ánimo no puede recibir nada. Por eso tu fe tiene que ser firme, constante, y tienes que crecer en el Señor poco a poco. Pero para eso tienes que ir aprendiendo a obedecer, tenemos que aprender a obedecer al Señor. Nunca será fácil hacer la voluntad de Dios, nunca será fácil hacer la voluntad de Dios. Si es voluntad de Dios, no será fácil. Si es voluntad de Dios, si es la voluntad de Dios, no será fácil, porque la voluntad de Dios va contra naturaleza humana. Porque si es fácil, quizás no sea la voluntad de Dios. Porque Dios lo que nos pide muchas veces va con romper nuestro orgullo, va con humillarnos delante de alguien, va con humillarnos en la presencia del Señor, va porque tenemos que rascarnos el bolsillo, va porque tú ves una necesidad y tienes que hacer algo, y entonces va contra tu deseo natural. Porque hacer la voluntad de Dios no va a ser fácil. ¿Cómo sé que es la voluntad de Dios? Porque lo que me pide Dios no es fácil. Porque lo que Dios me pide no es fácil. Un matrimonio que se va a romper y tú dices, me separo, pero Señor, no me separo, porque es tu voluntad. Y quizás no sea fácil, pero la voluntad de Dios es estar ahí en la presencia del Señor y seguir hacia adelante. Hermano, pero no todos tenemos ese crecimiento en el Señor. No todos tenemos ese crecimiento en el Señor. Cuando hay violencia, no. Si hay violencia por medio, hermano, si hay malos tratos por medio, entonces ya hay que arreglar otras cosas. Pero por caprichos humanos muchas veces hacemos cosas que no
deberíamos de hacer. Luego buscarás a otra mujer y la que buscas es peor que la que tenías. Porque Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre siembra es todo lo que se va a recoger luego. Nunca será fácil hacer la voluntad de Dios. Y hay que estar dispuesto a asumir riesgos. Yo entiendo y aprendo de aquí, de esta palabra, de que Juan asumió riesgos. Juan asumió riesgos. Le dijo a ese rey, a un rey, la mujer que tienes no te corresponde, estás pecando delante de Dios. Y se buscó su ruina. Pero él le dijo la verdad al rey. Amén. Fíjate. Wow. La palabra de Dios nos muestran hombres y mujeres que asumieron riesgo obedeciendo a Dios. Vemos a hombres que asumieron riesgo para obedecer a Dios. Daniel, le dijeron, si vuelves otra vez a orar, al foso de los leones. Y él, como tenía por costumbre, abrió las ventanas, mirando a Jerusalén, se postró de rodillas, abriendo bien las ventanas para que todo el mundo viera que él no tenía nada que ocultar, y se puso a orar. Asumió el riesgo al foso de los leones. Pero cuando tú asumes riesgos por el Señor estará a tu lado. Y Él te librará de la boca del león. Si Él quiere. Pero tienes que ser como esos valientes. Señor, si me libras bien, y si no, no voy a doblar mis rodillas delante de los ídolos. Amén. Bueno, vamos. La obediencia no es fácil. La obediencia no es fácil. Pero nos dice el Señor. Apocalipsis 2:10. Mira, la obediencia a Dios nunca es fácil. ¿Quién te ha dicho a ti que es fácil seguir a Dios? ¿Quién te ha dicho a ti que es fácil? No es fácil seguir a Dios. Mira, no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. Y luego le dice aquí el Señor a esta persona: he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, tal, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10, 15, no se sabe. Pero dice aquí al final: sé fiel hasta la... ¿Cómo? Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré, ¿qué? La corona de la vida. O sea, ¿hasta cuándo hay que ser fiel? Hasta la muerte. Hay que ser fiel hasta la muerte. Amén. Y tenemos que tener esa misma fidelidad al Señor, porque a Él servimos, no al hombre. No servimos al hombre. Bueno, es que nos hemos tomado al Señor como si fuera humano, y Dios no es humano. Dios es divino. Dios es Dios. Amén. Dios es Dios. Y le perdemos el respeto, como en esta generación. En esta generación ya se ha perdido el respeto. Miramos la televisión se ríen del rey, se ríen del presidente, se ríen del otro, se burlan de todo el mundo. Le perdemos el respeto porque el diablo lo que quiere es que tú pierdas el respeto y pierdas la honra. Y la palabra dice que honremos al rey. Te guste o no te guste, porque en aquella época el rey era un malvado, era el rey Herodes. Y sin embargo Pablo decía, quizás ya en esa época Herodes había muerto, pero estaban sus hijos y había rey también en Israel, y un rey malo. Pero él decía, sujetaos a las autoridades, honrar a los que Dios ha puesto. Pero en esta generación nos reímos de todo el mundo. Nos burlamos de todo el mundo, hacemos burla, hacemos menosprecio de todo el mundo, porque no sabemos respetar. Los niños no saben respetar a sus padres. Las esposas no respetan a sus maridos, los maridos no respetan, no aman a sus mujeres. Es una generación, por eso la Iglesia de Dios tiene que recibir estos valores para volver nuevamente al original, porque la palabra de Dios no cambia. El cielo y la tierra pasan, pero en su palabra no pasa. ¿Lo entendemos? Es serio, ¿eh? Es que, claro, estamos hablando de Juan el Bautista. No estamos hablando de... Estamos hablando de cosas serias del Señor. Jesús nos enseña a ser firmes y constantes, pase lo que pase, y a pesar de lo que podamos oír a nuestro alrededor. Porque Jesús oye que Juan está preso.
quizás no era el mejor momento, quizás Jesús podía haber dicho, mira, no es el mejor momento para empezar mi ministerio. Han cogido a Juan el Bautista, van a por mí, me quedo. No es el momento. Y tú y yo podemos pensar muchas veces cuando escuchamos mala noticia, no es el momento. No es el momento para empezar nada. Hermano, la gente que tiene fe en lo que está haciendo, la gente que realmente son gente con convicciones, te montan una tienda de bacalao salado en el desierto y triunfa. ¿Tú sabes lo que es montar una tienda de bacalao salado en el desierto? Mejor montar una tienda de Coca-Cola, ¿no? Un kiosco de Coca-Cola, fresquita. Pero hay gente con convicciones. Y dice, no, esto va a triunfar y va a triunfar. Y triunfan, porque tienen convicciones. Se arriesgan, hay riesgo. Porque si Dios nos dice adelante, hay victoria. Salmo 112, del 5 al 7. Dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta. Fíjate cómo es el hombre de bien. El hombre de bien tiene misericordia. ¿Qué tiene? No escucho. Es que últimamente voy mal del oído yo. El hombre de bien tiene y presta. Gobierna sus asuntos. ¿Cómo gobierna sus asuntos? Con juicio. ¿Qué es con juicio? Sabe equilibrar, sabe balancear el pro, el contra, no actúa a la ligera. ¿Ven? Por lo cual dice, no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor, ¿de qué? De mala noticia. Como el soldado en la guerra que tiene que avanzar a pesar de las balas, así nos enseña nuestro Dios a ser valientes en medio de la circunstancia. Tienes que ser valiente en medio de la circunstancia, en medio de los problemas, tienes que ser valiente. Vienen balas, pero dice el capitán, ¡avanza! No te puedes quedar en la trinchera. Si avanza, hay que avanzar, hay que avanzar. ¿Que te va a tocar una bala? Quizás. ¿Que quizás te vas a quedar ahí? Quizás. Pero tú no le puedes decir al capitán, mira, mi capitán, me quedo aquí, ¿vale? Porque veo que la situación está peligrosa, ¿eh? Me voy a quedar aquí. El capitán te coge de la oreja y venga, al frente, para adelante. Dios a veces nos pide cosas y tenemos que avanzar. Aún en medio de las circunstancias difíciles hay que avanzar. Y si quieres un ejemplo, ahí tienes a Job. Job, un hombre que amaba a Dios, un hombre justo, un hombre que ofrecía sacrificio incluso por sus hijos, por si habían pecado. Pero Dios lo prueba y el diablo se ensaña con él. Y empiezan a venir las malas noticias. Que tus criados han muerto. Vino un aire fuerte del desierto, murieron todos. Acababa de decir una cosa, viene otra. Que han muerto tus hijos, han aplastado. Así, una cosa, otra cosa, otra cosa. Noticia mala tras noticia mala. Y mira lo que dice Job aquí. En Job 1:20, 21 y 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y lloró. ¿Dice eso? ¿Dice que lloró? No lo ha puesto, ¿verdad? Por eso no lo dice nada. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Mano, esto es muy fuerte. Porque nosotros una noticia mala nos quita las ganas de comer, nos quita el hambre, nos quita la fe, nos los quita todo. Y este hombre lo pierde todo, rompe su ropa, se postra delante del Señor y empieza a adorar a Dios. Y dice, desnudo vine y desnudo me voy. No traje nada y nada me llevo.
porque lo perdió todo. Luego llega su mujer pero ahora tú ponte en el lugar, porque le decimos mujer fatua. Sí, tú ponte en el lugar de esa mujer. Esa mujer no tenía la fe de Job. Esa mujer no tenía la fe de Job. Era normal. No le atribuyas a esa mujer, qué mujer más fatua. No. Job tenía fe para eso y para mucho más. Pero quizás su mujer no tenía la misma fe. Y tú no puedes juzgar eso. Porque a nosotros nos pasa cualquier cosa y nos hundimos. ¿Amén? Eso está puesto ahí para que entendamos uno y otro. Cómo actuó Job y cómo actuó la mujer de Job. Sí, se quedó sin mujer y la mujer se fue. Pero se le murieron sus hijos. Se quedó sin hacienda, se quedó sin nada. Job estaba preparado porque Job era un adorador. Y Job adoró. Pero si tú no eres un adorador, tú vas a maldecir a Dios. Y marcharás de la presencia de Dios. Dios nos habla hoy de fortaleza. ¿De qué nos habla hoy el Señor? De fortaleza, de confianza, de fe, de seguir en nuestro llamado y de no desmayar. Fíjate, como creyentes no podemos darle la espalda a la necesidad. Hubieron hombres y mujeres que recibieron el llamado de Dios, dejaron a sus familias, a sus amigos, lo dejaron todo y se fueron a hacer la voluntad de Dios. Estaba leyendo la historia de David Brainer, un hombre que se fue con los indios. Murió muy joven, a los 29 años. Se convirtió y al convertirse ese hombre sintió el llamado de irse a predicar a los indios. Y allí no le escuchaba a nadie, pero él pasaba noches enteras en oración, de rodillas, cayéndole la lluvia, la nieve, el rocío, pidiendo a Dios, clamando a Dios por ellos, hasta que empezaron a arrepentirse, empezaron a haber un avivamiento entre esos indios. Ese hombre murió muy joven. A los 29 años murió de tuberculosis. Tosía y lo echaba todo. Pero él, aún en los últimos momentos de su vida, seguía ayudando a esa gente. Lo sentía, él sintió ese llamado de hacer la voluntad de Dios y predicarle a aquellos que no conocían al Señor. Hoy no hay ese tipo de hombres. Decimos, Señor, envía a Elías. ¿Dónde están tus Elías? Como dice la canción esa, ¿verdad? ¿Dónde están los Elías? Pero Dios está buscando hombres valientes y mujeres valientes que a pesar de los despropósitos empiecen a hacer lo que Dios quiere que se haga. Y ese hombre y mujeres lo hicieron a riesgo de sus vidas, solos por amor. Y Jesús, que se podía haber quedado sentado, Jesús, que se podía haber quedado y decir, bueno, ahora no es el momento para empezar nada. Ahora, no. Ahora Él coge y no se va a Jerusalén. Porque se podía haber ido a Jerusalén. Allí estaban los sacerdotes. Allí estaba lo mejorcito. No. Él no se va a Jerusalén. Se va a Galilea. Se va a ese lugar de sombra y de muerte. Porque Galilea se llamaba Galilea de los gentiles. Donde había una mezcla tremenda. Ahí habían quedado dos tribus. Y esas dos tribus se habían mezclado con otras naciones. Eso pertenecían a esos 10 que se separaron de Israel en los tiempos de Jeroboam, el hijo de Salomón. Y se separaron. Y esas dos tribus quedaron ahí en Galilea, en toda esa zona, y ahí se mezcló. Por eso decían, de Galilea saldrá algo bueno, y había palabra profética en ese lugar. Y él no buscó a Jerusalén, que era lo mejorcito, no, él se fue a lo peor. O sea que cuando escuchan las noticias malas, dice, no, voy a empezar mi ministerio y me voy a ir a los lugares más tenebrosos. Me voy a ir a los lugares peores, allí donde está la necesidad, donde está la gente más pobre, donde está la gente que necesita realmente a Cristo. Si tú te vas a predicar, hermano, o cualquiera de los que estamos aquí, nos vamos a predicar al centro de Tarrasa, allí en la Plaza Bella. Hermano, quizás muy poquita gente te va a escuchar allí, porque allí hay gente con necesidad.
Tienes que irte a lugares donde realmente te vayan a escuchar. No le tires las perlas a los cerdos. Aunque hay que predicar el evangelio a todo el mundo. Sí, sí. Pero Jesús no se va a Jerusalén, donde estaba lo mejorcito. Se va a Galilea de los gentiles. Algo nos está diciendo el Señor. Tienes que buscar siempre ser luz en medio de las tinieblas. Amén. Tienes que ser luz en medio de las tinieblas y no tienes que avergonzarte del evangelio. No puedes avergonzarte de dar testimonio, como le dice Pablo a Timoteo. Por lo cual dice 2 de Timoteo 1:6 al 8. 2 de Timoteo del 1 del 6 al 8 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿No te avergüences de qué? O sea que Timoteo en parte se estaba avergonzando de dar testimonio. Aquí vemos a un Juan de Bautista que es capaz de decirle a un rey: la mujer que tienes no te corresponde, estás pecando delante de Dios, declarándole el pecado al mismo rey. Y aquí vemos a Timoteo que tiene que exhortarle Pablo porque se estaba avergonzando de dar testimonio. Y le dice: aviva el fuego del don de Dios que recibiste un día y no te avergüences de dar testimonio del evangelio. Dice: por lo cual te digo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio. ¿Qué tiene el evangelio? Aflicciones. No tiene prosperidad, aunque Dios te prospera. Tiene aflicciones. Ese es el verdadero evangelio. El evangelio que cuando tú quieres llevarlo como Dios manda, ahora, es fácil. Si yo te prometo que Dios te va a dar dinero, te va a dar un coche, Dios te va a prosperar, te va a dar trabajo, vas a tener, vamos, lo mejorcito claro, y ese es el programa de la iglesia, pues no te preocupes, la iglesia se va a llenar muy pronto, porque ¿quién no quiere todo eso? Pero cuando tú y yo entendemos que el evangelio es ser participante de las aflicciones de Jesucristo, entonces ya nos cuesta más trabajo. Pero eso es seguro para ir delante de la presencia del Señor. Lo que no es seguro es el vivir a tu manera, hacer las cosas a tu manera y pensar que Dios está contento contigo y conmigo, ¿no? Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué decía Pablo? Que no se avergonzaba del evangelio. Amén. Mira, había una palabra profética referente a Galilea. Había una palabra profética y vemos que se cumple aquí. Porque Jesús se va a Galilea para que se cumpla la palabra profética. ¿Amén? Él se va a Galilea porque él era cumplidor de promesa. Él era un cumplidor de la palabra. Él estaba cumpliendo las profecías. Y tú y yo tenemos que ser cumplidores también de la palabra de Dios. Vas a verlo. Mira, Isaías 9 del 1 al 2 dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zambulón y a la tierra de Neftalí. Ahí están las dos tribus que quedaron ahí en esa región. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿A través de quién? A través de Jesús. Y la gente que está en tinieblas verá luz. ¿A través de quién? A través de ti y a través de mí. Cuando tú eres obediente al Señor. Cuando tú no te avergüenzas de dar la palabra. Cuando tú no te avergüenzas de lo que te puedan decir o de lo que te puedan hacer. Porque siempre el que se humilla será ensalzado. Muchas veces tenemos temor de dar testimonio. ¿Por qué? Porque pensamos que la gente no va a escuchar o nos da un poquito de cosa. Pero bueno, dice: el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos.
Cada vez que tú predicas a Cristo, la luz resplandece y las tinieblas menguan. ¿Amén? Cada vez que tú das testimonio de Jesús, testimonio se puede dar hablando y sin hablar. ¿Amén? Si tú estás en un corrito donde la gente está hablando de todo menos de cosas buenas y tú estás ahí participando con ellos, tú estás participando de su pecado. Pero cuando tú te alejas y lo siento, pero yo no puedo participar de esto, y te vas, estás dando testimonio, porque la luz y las tinieblas no pueden estar juntas. Pero si tú te sigues juntando, sigues ahí participando de las tinieblas, tú no eres un cumplidor de la palabra, eres un incumplidor de la palabra. Estás en un lugar donde se están repartiendo los vestidos de Jesús, ¿entiendes? Donde hay chisme, donde uno tira para aquí y otro tira para allá, donde tú tienes que huir de todo eso. Tienes que huir. Tú no puedes quedarte en esos lugares, en esas regiones. Tú eres luz y la luz y las tinieblas no pueden estar juntas. ¿Estáis entendiendo? Cada vez veo menos gente en la iglesia. La gente se va yendo poco a poco, así de poquito a poco se van yendo poco a poco. Bueno, no pasa nada. Qué bonito. Los que me escuchan a través de internet dirán, este hombre se va a quedar más solo. No te preocupes. Dios los trae. ¿Amén? Porque la gente, al final, la gente vuelve a buscar la verdad. Y sabéis, hay personas que marcharon y han vuelto de nuevo a buscar la verdad. Mateo 4:13 dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zambulón y Neftalí. ¿Sabes qué era Nazaret? ¿Sabes lo que era Nazaret? Nazaret era el lugar de residencia de Jesús. Y Jesús deja el lugar de comodidad, el lugar donde estaba su familia, sus hermanos, los que estaban allí también alrededor, María, José, y deja Nazaret para irse a ese lugar de oscuridad, porque él había sido llamado a alumbrar. ¿Entiendes? Cuando tú permaneces en los lugares de comodidad, tú no eres útil. Por eso muchas veces tenemos que abandonar esos lugares de comodidad. Estos son 4 paredes. Esto es un lugar cómodo. Pero cuando tú sales a la calle y tú quieres hacer la voluntad de Dios, ya te encuentras que no estás en un lugar cómodo. Ya empiezas a estar en un lugar donde tienes que alumbrar. Bueno, 5 minutos y acabo, venga. ¿Sabes? Nazaret era la tierra donde Jesús se había criado y en ese lugar era conocido como el hijo del carpintero. ¿Quién era Jesús? El hijo del carpintero. En Nazaret era el hijo del carpintero. Y tú no puedes crecer espiritualmente en medio de la incredulidad. Tú no puedes crecer, no puede haber nada. Si estás en medio de gente incrédula, hasta tu fe te la van a quitar. Y en Nazaret se conocía no como el Mesías, se le conocía como el hijo del carpintero. Por eso dice la palabra que no pudo hacer muchos milagros Jesús en Nazaret, sino algunos, imponiéndole las manos, y muy poquitos, porque la gente no creían en él. Hermanos, si tú no crees en la persona que está trayéndote la palabra, tú no vas a crecer, no creces. Tú tienes que tener confianza que la persona que está trayendo la palabra no es el hijo del carpintero. Yo soy parquetista. Fíjate por dónde toco madera también. También toco madera yo. Pero cuando estoy aquí ya no soy el parquetista, ahora soy el pastor de la iglesia. Y tú tienes que tener confianza en la persona que te trae la palabra y creer que lo que te estoy trayendo viene de parte de Dios para tu vida. Amén. La incredulidad es un muro, una pared, un obstáculo en tu camino que no te permite avanzar. La incredulidad es un muro, una pared, un obstáculo en tu camino que no te permite avanzar. Si estás detenido, no es por la pereza, no es por el temor, es la incredulidad. La incredulidad es lo que te paraliza. El temor y la pereza son consecuencias de la incredulidad. Tú estás ahí paralizado,
es la incredulidad lo que te paraliza. Porque si tú estuvieras creyendo al Señor, tú te moverías. Tú empezarías a dar pasos de fe. Tú actuarías sabiendo de que Dios puede hacer algo por ti que te va a respaldar porque tú eres su hijo. Y tienes que ir hacia adelante y no desmayar. Pase lo que pase. Fallas una vez, otra. Fallas una vez, otra. Fallas una vez, otra. Te levantas y para adelante. Amén. Porque las caídas simplemente te están enseñando que ese no es el camino adecuado, que hay otro camino mejor. ¿Amén? Las caídas no es para que te quedes ahí aplastado, sino para que tú aprendas que hay otro camino mejor, hasta que lo encuentres. Hubo un hombre, Edison, que inventó la bombilla eléctrica. ¿Sabes cuántas pruebas hizo antes de descubrir la bombillita? La dichosa bombillita. 1000 pruebas. 1000 bombillas que fundió el hombre. Hasta que descubrió realmente esa bombillita. Todavía hay una que está en un museo en Norteamérica que sigue encendida y tiene ya, no sé la cantidad, más de 100 años encendida esa bombilla. Qué tremendo. Ya no son las bombillas de ahora, no son las de antes. Vas a comprar la bombilla a los chinos, te dicen 10.000 horas, 10.000 horas, las ponen y funcionan. Pero bueno, claro, gástate el dinero en una bombilla de verdad. Porque esta gente imita, pero lo imita todo mal. Como me escuche Li Chin-fu, me arregla. Me lincha, Li Chin-fu me lincha. Bueno, creo que el Señor ya nos ha bendecido mucho en esta tarde. Amén. Nos ha traído una palabra de reflexión para nuestras vidas. Un hombre valiente, Juan el Bautista, que no se cayó, sino que dijo la verdad. Y Jesús, que aún a pesar de las malas noticias, empieza a caminar y a hacer lo que Dios quería que hiciera. Empezar a ser luz en medio de las tinieblas. Creo que el Señor nos está trayendo unos ejemplos para que podamos nosotros madurar y poder ser valientes en medio de las circunstancias difíciles. Que, mira, hayan reyes, hayan presidentes, hayan personas. Lo que está mal delante de Dios, está mal delante de Dios. Amén. Por eso uno tiene que ser valiente. Y sí, ¿te van a criticar? Sí. Te van a decir que, no, pero tú sé valiente y haz las cosas como Dios quiere que las hagas. Luego, lo demás, ¿le cortaron la cabeza? Sí, pero ese hombre tiene una corona de vida en el cielo, ¿eh? Juan el Bautista tiene una corona de vida en el cielo, tremendo. A otros no, otros dijeron la verdad y resistieron. Pero tú sé valiente, di la palabra tal como es, ¿eh? Y el Señor te va a dar fuerza. Si tú eres creyente de verdad, deja que Dios sobre en tu vida. ¿Amén? Bueno, vamos hacia adelante, iglesia. Dale ese aplauso fuerte y mañana nos vemos. Amén. Que Dios os bendiga mucho.